¿Qué tal acá? Una vez más, Juan Data, el devorador serial de libros de hip hop, con otra entrega sobre un libro que acabo de terminar de leer y que me gustaría compartirles. El libro del que les vengo a hablar hoy es nada más y nada menos que Ice, de el señor Ice-T. Se trata no del primero, sino del segundo libro publicado por Ice-T, y este es del año 2012. Ice-T no solo fue el pionero máximo del West Coast gangster rap, también fue el primer rapero en transicionar de manera exitosa hacia una carrera como actor en Hollywood, y también fue, según se jacta en este libro, el primer rapero en publicar un libro. Ice-T es obviamente una leyenda viva del hip hop, una persona que ha trascendido todos los niveles de fama, que es casi un tesoro nacional de la escena hip hop en Estados Unidos, acá en California, y también es una anomalía absoluta porque su carrera ha llevado un carril que es único e irrepetible, que nadie más ha sabido seguir sus pasos y que por lo tanto muchas veces queda fuera de la conversación. Todos lo reconocen como realmente un pionero, quien se merece realmente el respeto, pero al mismo tiempo no tiene un legado muy claro. Y muchas veces cuando se habla de los grandes MCs de la historia se lo olvida, a Ice-T queda un poco de lado porque, como digo, tiene una carrera que fue muy atípica. Una de las razones, creo yo, por las que Ice-T muchas veces queda dejado de lado cuando se habla de la historia del hip hop es porque al mismo tiempo que era un rapero recontra famoso y uno de los más exitosos del mundo, también tenía mucho éxito en la escena del heavy metal con su banda Body Count, como líder de esa banda con la que sigue hasta hoy en día. Y eso es algo totalmente único. No hay, creo yo, ningún otro rapero, y menos a ese nivel de fama, que haya podido ganarse ese tipo de respeto y de éxito en dos géneros totalmente diferentes y supuestamente incompatibles. Antes que NWA y Dr. Dre y sus amigos inventasen el gangsta rap como género, Ice-T fue el primer rapero de la West Coast de California en grabar un rap gangster. Y la historia oficial obviamente dice que Schoolly D en Filadelfia fue el primero en grabar un gangster rap, pero el caso es que Ice-T con 6 in the Morning consolida en una canción todos los clichés y estereotipos de lo que va a pasar a formar el gangster rap de ahí en adelante. O sea, el gangster rap de todos los 90, que tuvo su furor en los 90 acá en California, se basó más que nada en lo que inventó Ice-T con su canción 6 in the Morning, que después fue llevado a la masividad por NWA con Straight Outta Compton y Fuck the Police y todo lo demás que ya conocemos, vimos la película. Una cosa curiosa de Ice-T es que antes de tener ese perfil de gangsta rapper, era un b-boy, estaba muy metido en la escena de breaking de California, había participado en una de las primeras películas de breakdance, creo que era Breaking and Entering, sale bailando y rapeando en el Radiotron ahí, no sé si en Breaking Electric Boogaloo, no lo tengo presente en este momento, pero sí me acuerdo de verlo a Ice-T en la escena breaker, y de hecho las primeras canciones que grabó eran de electrofunk para bailar break, eran con ritmos súper bailables y alentando a la gente a bailar. Eso fue antes de 6 in the Morning, que fue la canción que un poco le cambió el curso de su carrera y lo hizo enfocarse en el gangsta rap, porque Ice-T tenía un pie en los dos lados. O sea, él mientras estaba involucrado a full en la escena de B-Boys, él también estaba involucrado con una pandilla asociada a los Crips, aunque él dice que nunca fue un Crip y nunca formó parte oficialmente de la pandilla de los Crips. Él tenía muchos lazos con los Crips porque se había criado en ese barrio, en Crenshaw, había ido a la misma escuela secundaria y entonces tenía muchos lazos con las pandillas de South Central, de Compton, de toda la zona esa de los barrios pesados de las afueras de Los Ángeles, donde él se crió en su adolescencia. Pero vale aclararlo, y él siempre lo dice, él no es de Los Ángeles, él no nació ni se crió en Los Ángeles de chico, él nació en New Jersey, en la costa este, y estaba mucho más cerca a Nueva York y al rap de Nueva York cuando era chico. Lo que pasó es que se murieron sus padres en un lapso de tiempo muy corto, quedó huérfano, se murió su padre primero y después su madre al poco tiempo, o viceversa, no me acuerdo en este momento. La cosa es que sin tener familia que lo pueda cuidar, y a los 11, 12 años se muda a Los Ángeles a vivir con una tía. Y esto es algo que es clave en la crianza de Ice-T, es que él venía de un hogar de clase media, de los suburbios, no se había criado en el gueto de chiquito, nunca había pasado hambre ni había estado expuesto a la violencia de las calles ni nada de eso.
sino que una vez que se muda a Los Ángeles a vivir con su tía, con la que no se lleva bien, con la que no tiene una buena relación, la tía medio que lo hospeda en su casa porque no le queda otra, pero tampoco se lo banca mucho, y ahí es que él, siendo huérfano y todo eso, y con todo el dolor de haberse perdido a sus padres de chico, él encuentra a su nueva familia que lo adopta en las calles, en las pandillas, en los pibes del barrio, del gueto, y ahí es donde empieza a formar ese perfil de gangster rapper con el que todos los conocimos después. Yo personalmente me acuerdo patente del comienzo de los 90, yo era muy fan de Ice-T, me encantaba lo que hacía, toda la época de Original Gangster, los comienzos de Body Count, ni hablar. Me acuerdo de hecho de haber ido a ver la película New Jack City, donde él tuvo su debut actoral o sea, ya había aparecido en las películas de Breaking, pero haciendo de Ice-T. En New Jack City es la primera en la que aparece actuando, haciendo un papel de otra persona que no es él, que no tiene nada que ver con su vida. De hecho actúa como policía, que es su papel que después se va a tornar en su papel recurrente en el futuro. Pero bueno, yo me acuerdo de haber ido a ver New Jack City al cine en las calles de Lavalle y Florida, ahí que debe haber sido en el año 90, 91, cuando salió esa película. Y fue la primera vez que yo fui a ver una película de hip hop al cine. Y fue justamente porque sabía que estaba Ice-T en esa película. O sea, Ice-T tenía ese tipo de relevancia en esa época. El disco Power de Ice-T de 1988 para mí es uno de los discos que más escuché en mi vida durante toda la década de los 90. Tuve ese CD que lamentablemente lo perdí, no lo tengo más. De hecho, no tengo ni un disco de Ice-T en mi colección actualmente, por eso no tengo uno acá atrás como suelo tener cuando hago estas reseñas. Pero mentí, dije que no me quedaba ningún disco de Ice-T en mi colección, pero acabo de encontrar, tenía 7 pulgadas de la canción Somebody Gotta Do It. Y el libro obviamente habla todo de esa época, de todos los comienzos desde su juventud, su crianza en la escuela ahí en Crenshaw, en South Central, hasta cómo entra a la industria de la música y cómo transiciona de pasar de ser un delincuente de poca monta o de ladrón de joyerías y de autos y de robar pasacassettes de autos en esa época, pasa a convertirse en rapero, y en el medio de eso tuvo 4 años en los que se unió al ejército de Estados Unidos, estuvo como, no sé si era Marine o qué, en una base militar en Hawái. O sea, tuvo una vida bastante atípica para lo que es un rapero común y corriente, o de lo que estamos acostumbrados a oír de la vida de un rapero. Y después, otra cosa más súper atípica es que él tenía su banda paralela, Body Count, con sus amigos de la escuela secundaria, que eran todos unos tipos re pesados, mucho más pesados que él, eran realmente del gueto y tipos metidos en la delincuencia brava y en las drogas y demás, pero que eran todos metaleros. Y con ellos con Body Count graba la canción Cop Killer, que fue una de las canciones más emblemáticas y más controversiales de los años 90 en Estados Unidos, y que no es un rap, es una canción en la que habla de matar policías, pero en clave así metalera, hardcore, trash y esa onda. Y ahí hay otra cosa muy curiosa de Ice-T, es que él tiene sus dos personalidades como músico muy separadas una de la otra. Cuando él está en Body Count no rapea, no hace hip hop y no hace una fusión, ¿no? Él no está rapeando con una banda de metaleros atrás que le hacen el aguante. Cuando él rapea es rapero, y cuando él está con la banda de metal no es rapero. Y eso es muy curioso porque obviamente los 90 fue la década en que emergió con mucha fuerza todo el tema de la fusión de rap y metal, que después se dio a llamar New Metal, y estaba en Los Ángeles en esa misma época Rage Against the Machine y un montón de artistas más que hacían esa fusión de estilos, pero Ice-T nunca quiso fusionar las dos cosas. Para él eran dos géneros separados. De hecho, yo me acuerdo en el 95 cuando fue a tocar Argentina con Body Count, yo fui como fan de Ice-T esperando, diciendo quizás que toque aunque sea una canción de rap, quizás que haga Colors o alguno de los clásicos, y no hizo ni una. Y me fui un poco desilusionado por eso, aunque el recital de Body Count fue increíble y sonó de reputísima madre con un volumen impresionante, y hicimos un poco, pero infernal. Pero así todo, yo me acuerdo patente de que yo había ido, creo que tendría 19, 20 años, y había ido con la ilusión de ver a uno de mis ídolos del rap y de no poder verlo rapear en el escenario. En mi libro, en La evolución del flow, menciono un incidente insólito, absurdo de esa época, de los 90, que sucedió en Argentina,
que se había anunciado la visita de Ice-T a tocar en Buenos Aires, ya no con Body Count, sino como rapero. Iba a tocar en Cemento, se había anunciado, había salido en el diario incluso. Lo iba a traer Lichi, el bajista de Los Brujos, que en esa época tenía su local en la Galería Bond Street y demás. Y al final resultó que había sido toda una estafa, que le vendieron a Lichi la idea de que iba a venir Ice-T, era un chamullo que nunca había sido comprobado ni verificado por Ice-T ni por su management ni nada. Había sido gente relacionada a Luciano Jr., el rapero argentino radicado en Los Ángeles en esa época, que había sido percusionista de los Fabulosos Cadillacs y era primo de Marcelo Tinelli, y supuestamente por contactos que él tenía en Los Ángeles con gente cercana a Ice-T, lo había invitado a tocar en Buenos Aires, pero al final resultó que era todo un chamullo creo que del manager de Luciano Jr., ni siquiera de él mismo. La cosa es que hasta el día de hoy, 2023, sigo sin haber visto a Ice-T en vivo como rapero. Lo vi con Body Count, pero nunca lo vi rapeando en vivo. Y es una de mis cuentas pendientes. Y bueno, hace poquito estaba en una librería de libros usados. Vi este libro por $5, $6, no me acuerdo cuánto, y dije, vamos a darle una chance, vamos a leerlo a ver qué tal, y se me hizo muy entretenido. El libro está escrito en el tono y la forma de hablar de Ice-T, que él es un personaje muy carismático y a la vez muy colorido en su manera de hablar. Tiene esas cosas de que le dedica capítulos enteros a hablar sobre su esposa. Todos sabemos que Ice-T tiene esa relación bastante extraña, por así decirlo, con su esposa, a la que usa como más o menos como trofeo, siempre la anda mostrando como trofeo al lado suyo. De hecho, hasta en la contratapa del libro sale una foto de él con su esposa ahí con un tremendo escote. Yo creo que ningún otro escritor que haya publicado un libro en la contratapa donde ponen la foto del autor va a poner una foto de esta es mi esposa con sus tetas, ¿no? En ese sentido es un personaje medio rarito, pero es algo que es una constante también de su brand, de su trademark, porque lo venía haciendo desde las tapas de su disco Power, en el que salía su entonces novia. Así que bueno, el libro habla sobre toda su carrera como rapero, habla obviamente sobre Body Count y toda la controversia que se generó en la época de Body Count, habla obviamente de su transición hacia Hollywood, de su éxito como actor en televisión. A partir de su éxito en New Jack City se convirtió en un actor de televisión muy exitoso, años actuando en Law and Order, en la serie esa en la que tiene un papel recurrente por no sé cuántos años, tuvo sus series propias que él mismo produjo y dirigió, y hasta el día de hoy sigue haciendo películas. O sea, tuvo una carrera muchísimo más exitosa después como actor que la que había tenido como rapero en su época. Y el libro después termina hablando de su relación con su esposa y dando consejos de cómo tratar a las mujeres y cómo tratar a su esposa y ese tipo de cosas. O sea, es un poco de todo, es divertido, es Ice-T. Uno se mete sabiendo lo que va a encontrarse, y no me arrepiento del viaje que me di. A los que se quedaron hasta acá y se preguntan qué pasó con el mate, cómo puede ser que Juan Data haya hecho un video hablando de libros sin tomar mate, ¿qué está tomando cerveza? ¿Qué es esto? No puede ser. Les aclaro que esta es una cerveza primero sin alcohol, porque dejé de tomar alcohol hace 14 meses y sigo sin tomar alcohol. Pero miren esto, cerveza con yerba mate. Es una IPA o IPA, como le dicen en Argentina, las malas lenguas últimamente. Una IPA con sabor a yerba mate que encontré en internet y la tuve que encargar para saber qué onda, y la estoy probando por primera vez. Esta es la primera lata que abro y hasta ahora viene bien. Salud.